Bueno, les voy a hablar un poco sobre la Revolución Cubana. A mí en particular me interesa que distingan este rol que va a tener Estados Unidos, no solo en el reconocimiento de la soberanía cubana, sino también el impacto económico, social que va a tener su intervención. Entonces nos vamos a remontar a la última mitad del siglo XIX para entender qué tipo de sociedad se estaba constituyendo en Cuba. ¿Sí? Cuba consolidaba un prototipo de sociedad dependiente en esta época, que se va a ver con el fuerte impacto de la dominación externa, ¿no? Es decir, va a llevar adelante un desarrollo dependiente que va a estar marcado por este dominio del colonialismo, del imperialismo. Entonces nos vamos a encontrar con una sociedad bueno, atravesada por esta penetración del imperialismo norteamericano, y además va a ser una sociedad muy esclavizada, ¿no? Es decir, va a mantener una base esclavista y una economía monoproductora también. Esto quiere decir que el Estado sobre todo se va a centrar en producir un solo producto. Esto se va a ver con el caso del azúcar en Cuba, donde el 85% de la exportación total de la isla correspondía a este producto. ¿Sí? Entonces, el capitalismo en Cuba, en lugar de provocar una crisis de este régimen esclavista y desplazarlo por un sistema de industrialización, con formación de fábricas, de obreros industriales, en realidad lo que hace es motivar, ¿no? Impulsar el régimen esclavista, y se va a conseguir en Cuba, por lo tanto, en este periodo, un alto grado de concentración y articulación entre las técnicas capitalistas y el régimen esclavista. Cuba, además de ser una sociedad esclavista, en esta última mitad del siglo XIX, era sometida al poder español aún. Va a ser una época en la que se van a llevar adelante guerras por la independencia, un periodo muy marcado por estas guerras. Se va a conformar el Partido Revolucionario Cubano, que va a responder a la figura de José Martí. Es un escritor político que va a ser muy representante de las ideas de independencia, ¿no? Va a demostrar el compromiso nacional y social que tenía Martí, y va a poner sobre todo su ideología, tenía como objetivos poner fin al dominio español, lograr conformar una república cubana, y a su vez también se pensaba en paralizar ese expansionismo estadounidense que venía siendo muy claro, ¿no? Todavía, bueno, en este momento ya se está viendo la política de enclave, de economía en enclave, algo muy parecido a lo que sucedía en México en este periodo también, y sobre todo con la producción de azúcar, de tabaco y minería también en Cuba. Entonces, bueno, se van a llevar adelante estas guerras independentistas en este periodo. En 1895 en particular comienza una guerra en la que, bueno, está entrometido este Partido Revolucionario Cubano, pero va a intervenir Estados Unidos, ¿no? Con la necesidad de reforzar su poderío. Interviene en 1898 y termina por derrotar a España, ¿no? Respaldados por esta victoria, Estados Unidos lo que hace es ocupar la isla. Hacia 1901 se va a sancionar la Constitución cubana, es decir, Cuba conseguía convertirse en república al derrotar a España, y luego de esta intervención estadounidense. Y por su parte Estados Unidos le agrega una enmienda a la Constitución, la enmienda Platt, que va a fijar bases militares, esta base naval tan reconocida aún, en la bahía de Guantánamo, en donde Estados Unidos va a pasar a tener un control importante sobre las operaciones relacionadas al puerto, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, Estados Unidos, con esta enmienda Platt, lo que va a establecer es que podía intervenir en la isla si consideraba que había algo que estaba violando derechos y libertades, ¿sí? Entonces, en efecto, lo que termina dejando en claro toda esta situación es que sí, Cuba conseguía convertirse en república,
pero que la isla más bien parecía simplemente cambiar de dueños, ¿no? Pasaba de las manos españolas a las estadounidenses. Ahora es importante destacar que si bien hay un crecimiento económico en este momento, a principios del siglo XX, la prosperidad de Estados Unidos sobre todo va a ir acompañada de, bueno, bajos salarios, de jornadas excesivas de trabajo, de contratación ilegal, graves problemas en materia educativa, de salud, de vivienda, de alimentación, del acceso a servicios básicos como el agua, la electricidad, todo esto hasta mitad del siglo XX. Es decir, hay un gran porcentaje de personas que aún hacia mitad de ese siglo no accede a servicios básicos, y además se está manteniendo un alto porcentaje de población analfabeta, ¿sí? Lo que sucede hacia los años 30 es que todo esto se agrava por el contexto grave que había en ese momento, ¿no? La crisis del 30, comienzan a caer las exportaciones en Cuba, hay huelgas generales, hay un contexto conflictivo general. Entonces esto va a propiciar un golpe hacia 1933, la llamada Revolución de 1933, que enarbolaba las banderas de una supuesta revolución democrática y popular, ¿sí? En este mandato, en este nuevo gobierno, va a haber de todo, va a haber profesores, va a haber oficiales, va a haber desertores de gobiernos anteriores, y van a ser los grandes protagonistas de la historia de Cuba hasta al menos la llegada de Fidel Castro, ¿sí? Acá es donde toma protagonismo la figura de Batista, que Batista en este momento es jefe del ejército. Va a resaltar su figura y va a ganar elecciones en 1940. Para muchos esto va a ser producto, bueno, de la revolución de 1933, ¿no? Era como una figura que resaltaba en esa revolución popular de 1933. No obstante, lo que empieza a suceder una vez que está él en el poder, estrictamente gobernando, es que se radicaliza su comportamiento. Entonces comienza a perseguir comunistas, estudiantes, trabajadores azucareros, liquida opositores. Digamos, hay una marca muy fuerte anticomunista, proimperialista, que empieza a perseguir Batista. Entonces, bueno, cambia, digamos, radicalmente su postura, aunque sí fue elegido legítimamente en este periodo. A su vez, en este momento se está conformando otra figura, que es la de Fidel Castro que empezaba a ser un estudiante activo en este periodo, va a ser parte también del Partido Ortodoxo, que era como un desprendimiento del Partido Revolucionario Cubano, que tenía la iniciativa también de democratizar la política, venía manteniendo los ideales de Martí, por supuesto. Castro se va a postular como candidato a diputado por el Partido Ortodoxo, y ahí es donde Batista decide dar un golpe de Estado, ¿no? Para impedir ese triunfo del Partido Ortodoxo. Eso se da hacia el 52, ¿no? El segundo mandato de Batista, y en donde vamos a ver un Batista que no cuenta ya con el apoyo popular, ¿no? Es un gobierno, por supuesto, sin legitimidad política porque se da por un golpe de Estado. Acá Castro, ante la dificultad, por supuesto, de acceder legítimamente al poder, va a llevar a cabo más bien una estrategia revolucionaria, comienza a asociarse con otros líderes, sobre todo estudiantiles, conoce a Camilo Cienfuegos, empiezan a activar periódicos, se vuelven muy críticos del gobierno de Batista, porque lo que estaban viendo es que además del endurecimiento que tenía Batista, toda esta política represiva que estaba llevando adelante, también van a señalar la corrupción, ¿no? Y el enriquecimiento que estaban teniendo los sectores de la oligarquía, ¿no? A costa de las medidas gubernamentales. Entonces, entre otras cosas, bueno, van a llevar adelante el ataque al cuartel Moncada, ¿no? En donde se va a llevar un ataque a un cuartel del ejército de Batista, sobre todo por jóvenes del Partido Ortodoxo, estudiantes, entre los cuales se encuentra Castro,
esta movida, bueno, va a fracasar, es un intento que fracasa, y el cuartel Moncada se termina convirtiendo en un lugar de tortura de estos militantes jóvenes del Partido Ortodoxo. Castro va a ser uno de los personajes que logra escapar de acá. Posterior a esto va a recibir un gran apoyo nacional e internacional, porque no hay que olvidar que Castro era de clase media y alta, era abogado, estaba bien posicionado, tenía importantes contactos, entonces no le va a ser difícil conseguir exiliarse y lograr apoyo desde el exterior, ¿no? Se va a exiliar en Estados Unidos, luego en México, y en el exterior va a conformar el movimiento 26 de julio, ¿no? Es un movimiento que va a establecer contacto con otras fuerzas, ¿no? Y es un movimiento que buscaba derrotar a Batista. Va a aglutinar a diferentes actores, estudiantes, políticos, la KGB, ¿no? Que es una agencia de inteligencia rusa, jóvenes revolucionarios como Cienfuegos o el Che Guevara, también empiezan a aglutinarse acá en el movimiento 26 de julio, y el movimiento 26 de julio no es un partido, ¿no? Sino que es un movimiento revolucionario. Esto es lo que van a decir sus protagonistas, ¿no? Los actores que son parte de este movimiento. ¿Y qué los mueve? Bueno, en particular tienen referencia de las guerras de la independencia, o por lo tanto hay una ideología nacionalista muy fuerte basada en los valores de José Martí. Van a dejar en claro ciertos objetivos políticos ya desde este momento, desde que se están pensando en el exterior de Cuba. Uno de ellos es que la lucha no era solo con Batista, sino contra todo el sistema dictatorial, por eso rechazaban la idea de que haya un nuevo golpe de Estado, ¿sí? Ellos no querían imponer un nuevo golpe de Estado, la idea era conseguir la renuncia del dictador, bueno, tomar el poder y llamar a elecciones democráticas, ¿no? También querían conseguir la independencia de Estados Unidos. Bueno, entonces digamos que hay por lo menos 3 factores claves para entender los objetivos de este movimiento 26 de julio. Uno era claramente un objetivo de carácter democrático, otro tenía que ver con el aspecto nacional, ¿no? Es decir, en donde se marca esta oposición con los intereses estadounidenses, y por el otro lado un carácter popular, porque había que responder a las reivindicaciones sociales de las mayorías, las cuales eran muchas, ¿sí? Porque estamos en 1950, 1960, y todavía hay gente que no posee tierras, que está pasando hambre, hay altos niveles de analfabetización, mueren trabajadores en tierras ajenas, hay un nivel muy alto de desocupación, ¿no? Comerciantes que están arruinados por las crisis. Ahora, el nivel de demanda popular era heterogénea, y por lo tanto también está pensando el movimiento 26 de julio en este elemento. Entre 1957 y 1958 es donde se van a llevar a cabo los combates más importantes, más numerosos, entre estos guerrilleros y el ejército de Batista. Es el momento en donde, bueno, Batista va a salir derrotado, y en 1959 asciende este ejército de rebeldes, ¿no? Que va a estar comandado por la figura de Fidel Castro. Ahora, ¿qué medidas se van a llevar adelante? Bueno, comienza una fuerte campaña de alfabetización de la población, muy grande. Por el otro lado también hay una reforma agraria, también era algo que le preocupaba al movimiento 26 de julio, y a este ejército que va a tomar el poder en 1959. La reforma agraria lo que va a llevar adelante es un proceso de nacionalización de las tierras, ¿no? Es decir, aquellas tierras que se encontraban en dominio de compañías extranjeras. Entonces va a haber un 70%, alrededor de un 70-80%, que va a pasar a manos del Estado cubano, ¿sí? Esto va a generar una gran resistencia de Estados Unidos, ¿sí? La oposición de Estados Unidos cada vez va a ser más creciente,
por ejemplo, con otras medidas como la expropiación de empresas, ¿no? Compañías de bebidas, de electricidad, textiles, telefonía. Bueno, todas estas compañías también empiezan a ser nacionalizadas, va a ser expropiadas por el Estado, va a ser una expropiación forzosa, ¿sí? Es decir, no va a haber un pago de indemnizaciones a Estados Unidos. Entonces el conflicto cada vez va a ser más creciente con Estados Unidos. Se va a dar también procesos de reforma urbana, ¿no? Una ley de reforma urbana en la que se convertían los arrendatarios en propietarios, ¿no? Entonces esto va a ser un golpe también muy importante para las inmobiliarias en general, para todo el mercado inmobiliario. Digamos que van a ser medidas bien radicales las que está llevando adelante el gobierno. Va a ser un proceso de radicalización ideológica que va a impactar en las relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos, cuando comienzan a tomarse estas decisiones, por ejemplo, va a reducir la cuota azucarera, ¿no? Una cuota azucarera que era una de las más importantes que tenía Cuba. Entonces, al reducir esa cuota azucarera, comprar menos, y también paraliza, por ejemplo, la venta de petróleo a Cuba. Entonces eran dos fuentes de ingresos muy importantes para Cuba. Cuba lo que va a hacer es buscar nuevos compradores y vendedores, y lo va a encontrar en la Unión Soviética, ¿sí? La Unión Soviética se va a volver el principal exportador e importador de estos bienes. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que estamos en un momento de desarrollo de la Guerra Fría. Entonces, todo esto, la experiencia cubana en sí, va a agudizar ese conflicto entre estas dos potencias, ¿sí? Esto se va a ver muy claro en ciertos hechos, como la guerra de los misiles, en donde Estados Unidos descubre los misiles soviéticos en Cuba, y le solicita que los retire de la isla. Bueno, también con la invasión de Bahía de los Cochinos, donde Estados Unidos realiza un bombardeo a Cuba, porque justamente está señalando el proceso de radicalización de Cuba, ¿no? Era considerado un peligro comunista para los Estados Unidos, para las potencias aliadas. Entonces temían que esto pudiera terminar en un ejemplo para Latinoamérica. Bueno, estos son algunos de los procesos. En el texto se marcan más elementos que tienen que revisar sobre cómo impacta la Guerra Fría en este momento, y en especial cómo Cuba tiene que ver con esto. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir si tienen alguna duda.